teníamos ahí pendiente terminar lo que era la teoría antes de pasar a las simulaciones. Yo planteo hacer 3 simulaciones, una de ensamble de resorte, una de una máquina en la que tengamos un resorte y genere un análisis de retraso de fuerza, y una de un absorbedor, un resorte virtual, no desde el punto de vista de tener el dibujo. Entonces voy a utilizar de referencia obviamente el Norton, pero bueno, vamos a tratar de establecer los problemas de aplicación. Vamos a partir de este. Son 3 ejemplos de aplicación, son algo extensos. Los autores plantean desde 18 pasos hasta 22 paso a paso para resolver la selección de un resorte, y algunos de los pasos son triviales, ya lo van a ver. Me refiero a que dependen de la información netamente de un proveedor exclusivo, y eso lo hace un poquito tedioso, porque si yo no tengo ese dato, pues todo lo que él está calculando pues es meramente ilustrativo, o sea, no lo podría replicar en la industria. Voy a mostrar algunos catálogos industriales para que vean la diferencia entre los catálogos y lo que el proveedor nos da. Este es el que yo uso de base, el más antiguo, 1875, americano. Es un catálogo de resortes y los datos que él me da en su versión en español, la última edición 2015. Y aquí vienen los aceros de los que mencionaba él ahí, que existían, referenciados a la STM, tanto para, él decía que eran metales o aceros para cuerdas de instrumentos musicales, aceros que tenían que ver con no corrosión, bueno, todo eso, pero cómo lo maneja el proveedor. Este es un catálogo de proveedor, y en su momento lo utilizaré para contrastar contra lo que me da los autores de la bibliografía. Otro documento que yo uso es como este que está aquí, una norma STM. Hay algunas, pero muy viejas. Aquí viene tipo de acero utilizado para máquinas que tienen engranes. Esa es una norma. Esta es un poquito más extensa que las que comúnmente encontramos, son 3 hojas. El completo, si lo compras, son 19 hojas. Este abstract que nos dan solamente me da algunas características mecánicas, pero en función de una clasificación que le llama aceros clase 1, clase 2 y clase 3, pero el documento bibliográfico que manejamos nosotros nunca habla de esas clases. O sea, no te dice que se clasifican bajo ese esquema, ¿no? Y por eso lo pongo, para que veas la diferencia en cómo se maneja industrialmente y cómo viene en tu literatura. Pero bueno, y ahora sí, lo que es la teoría del resorte, antes de ver el problemita, que de hecho aquí en un documento aparte voy a poner los problemitas que vamos a ver, que los separo, bueno, porque el autor hace muchos brincos en el libro, y eso a mí no me agrada, donde no explica, pásale de dónde saca alguna información técnica, y la mayoría la puede referenciar, pero hay alguna que tendrías que buscar tú un proveedor en particular para poder hacer algo similar a lo que hace. Pero bueno, vamos a ver esa parte en su enfoque de resortes. Vamos a empezar, y aquí sería el apartado que vamos a ver. Resortes, bueno, esto ya repasamos nosotros un poquito de ello la vez pasada. Me refería a cuándo usar un resorte en serie y cuándo en paralelo, platicando de la carga, ¿no? Si se va a sumar la carga o si se va a dividir. Platicamos un poquito que ya conocemos la función de un resorte, es soportar una carga de compresión, una carga de tensión o una carga radial. Por ahí establecíamos que existía la fricción como un componente base para este tipo de resortes radiales que encontramos en instrumentos de medición muy precisos, y por ahí algunas reglas que nos dan ellos de los materiales, qué materiales utilizar, algunas referencias de dimensiones estándar que se usan, materiales estándar, todos en base a la STM. Tienes información de la SAE que puedes usar, y de ahí ya nos vamos a ir a los problemas. Sí, platiqué un poquito la teoría, pero directamente pásale en el problema, la voy a retomar. Hasta esa parte nos quedamos. Creo que esta era la geometría de un resorte básico, ¿no? Hay una información que sí tienes que repasar antes de los cálculos, porque te genera mucha incertidumbre en los cálculos, y es el hecho de cómo cortas el resorte para medir las espiras. El resorte como tal se cuenta una vuelta completa, pero no hay una máquina, salvo las CNC actuales, que corte el resorte y te permita ver si efectivamente dio los 360 grados de vuelta el alambre en los extremos. Antes de eso no existía una razón de proporción adecuada, es decir, que siempre quedaba con una variabilidad.
Entonces hay una regla que dice que consideres un cuarto de la distancia lineal del diámetro como el error estándar en el corte del resorte. De hecho viene en los documentos técnicos. Claro, si tu resorte ya fue generado en una CNC, eso ya olvídalo, ya quedó en el pasado. Ya pueden lograr que el corte sea exactamente donde quieren. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque los esfuerzos se van a concentrar ahí, y eso es lo que tú calculas la concentración de esfuerzos en donde cortó, en las espiras, o lo calculas en los ganchos cuando son de tensión. Ahorita van a ver un ejemplo de eso. Hay maneras de evitar esos problemas diferentes. Una es evitar que el objeto se deflexione por concentración de esfuerzos poniendo un tubo dentro o un eje dentro del resorte. Otro es metiéndolo dentro fácilmente de un casquillo o un eje hueco, pero eso implica otros problemas, ¿no? Si yo hago eso, pues le voy a incrementar fricción al resorte y se va a calentar, y son cosas que no están calculadas aquí directamente, pero bueno, en su momento lo platicaré. Esta es la base del resorte. Creo que en esta parte me quedé. La base del resorte me refiero a que yo tengo mi resorte original sin carga y tiene una dimensión, dice aquí longitud final, LF. Yo le aplico una carga. ¿Cuál carga sería? Bueno, la carga que va a tener normal de trabajo. Cuando le pongo ya el elemento que va a amortiguar o que va a retardar de alguna manera la fuerza, aunque sabemos que lo hace linealmente a diferencia del amortiguador, y al tener una deflexión o una compresión debido a ese peso, esa masa, va a conocerse como el sistema de carga inicial o precarga, le llaman, ¿no? Cuánta energía se va a almacenar en el resorte sin que esté trabajando a su máxima capacidad. Ese concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque el resorte puede trabajar a carga mínima y a carga máxima. Carga mínima solamente es cuando le pongo en el gato mecánico que veíamos el tornillo. Visualiza que le quitaras el gato, le pusieras un resorte y tuviera el peso. Esa sería la precarga. Ahora haz que el objeto lo levante, pues tendría que vencer una energía potencial más grande. Esa sería la carga máxima de la que habla acá, no la precarga. La máxima altura a la que pudieras elevarlo, para que hagamos una analogía y lo podamos interpretar. Obviamente que hay un último caso indeseable, que es el hecho de que le des un impacto, es decir, que no le pongas una carga estática primero y luego hagas que vaya cargando cada vez más el resorte, sino que inmediatamente le des un impulso, un jig. Entonces el objeto va a tener un choque, el resorte, y entonces puede ocurrir que las espiras se aplasten unas contra otras, o sea, un esfuerzo de aplastamiento. Es el último caso que nos dan aquí. Esto nos lo da obviamente el handbook. Entonces nos habla un resorte sin ninguna carga externa más que su propio peso, un resorte con una carga estática de un elemento que va a soportar, y después con una fuerza excitadora adicional pues va a tener que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Que sería la que ocurre aquí cuando ya hace un trabajo, cuando tiene una carga excitadora externa más allá del esfuerzo o la carga estática. Y por último el impacto, ¿no? Cuando tiene una carga intempestiva, le llaman. Esos son los casos más comunes. Una vez que hicieron ese análisis de que ocurrían esos fenómenos y los clasificaron en ese tipo de elementos, ellos observaron que había que cuidar algunas variables geométricas. Si ellos no cuidaban esas variables geométricas, que no es otra cosa más que la relación entre la altura y el diámetro exterior, o una relación entre el diámetro del alambre y el diámetro de la espira o del enredado que está ahí, pueden ocurrir algunas cosas indeseables. ¿Cuáles son? Bueno, una podría ser que se genere el concepto que ustedes conocen como carga crítica en columnas, que el resorte en vez de cargar empiece a hacerse hacia un lado y falle por doblez, no por la carga. Otro fenómeno indeseable es que el objeto se empiece a doblar hacia un lado y se empiece, dicen ellos, a enmarañar, o sea, se haga bolas ahí, una espira entre con la otra, entonces ya no cargan igual. Entonces, para evitar eso, que es inevitable en algunos casos, pero para tratar de minimizar el fenómeno, ellos te dan unas razones de proporción. Por eso no es tan factible. Bueno, por ahí te toca ver que dicen, es que yo voy a hacer un resorte. Hazle así nomás de inspiración, tuvo el enredo ese, no hace ningún cálculo de si debe tener un diámetro interior, diámetro exterior, una altura promedio, un grosor, para saber que no pasen esos fenómenos. Esa es la diferencia de usar la norma nada más, que vas a tratar de evitar que esos fenómenos indeseables repetitivos ocurran, ¿verdad? O sea, cuando lo haces en función del tiempo. Hasta ahí es esa parte, que es lo importante que yo resaltaría, esto que está aquí. Se recomienda una holgura mínima, y me faltó cerrarlo, pero bueno, holgura mínima de choque de 10 a 15%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ellos van a tratar de evitar que si le vas a poner un eje en el centro del resorte o le vas a poner un casquillo en la parte de afuera, dejes un espacio del 15% del tamaño del diámetro. Es la tolerancia, pues.
y si no haces eso, pues ellos ya no pueden garantizar que va a funcionar bien. Entonces es un dato estadístico que se convierte en empírico, y más adelante en los problemas el autor lo menciona. Dice, aquí voy a usar un 10, aquí voy a usar un 15, ¿de dónde sacó eso? Viene dentro de la norma, y eso de pruebas. El otro detalle que es muy importante cuando reviso las imágenes se refiere a los extremos, que les comentaba hace rato. ¿Cómo genero el corte del resorte? Si es que han visto el proceso de fabricación de un resorte, pues hay varias maneras de eliminar la continuidad de la hélice. Y bueno, aquí vienen los ejemplos, ahora se alcanza a ver aquí, las imágenes son más sencillas de entender. Aquí se ve cuando está el resorte, simplemente lo cizallas o lo cortas, es decir que donde cortaste va a quedar con una sección transversal plana, paralela a la cara de la espira o de la vuelta, ¿no? En el plano de profundidad contra vertical, ¿no? O sea, Z contra Y. A eso se refiere, no se alcanza a ver las puntas, se refiere, te van a quedar angulares las puntas, ¿no? Vas a cortar con respecto a ese plano. Cuando ocurre eso, hay una formulita que aparece en los cálculos que le llaman NA. Dice NA, ¿a qué se refiere? Bueno, es la cantidad de espiras que realmente tengo, y es igual al número total de espiras menos un 1. Y ahí es cuando tenemos las dudas, pero ¿por qué menos un 1? Si a lo mejor tengo media espira arriba y media espira abajo, pues la sumo y ya es una, ¿no? No, al cortarlas de esa manera angular, la concentración de esfuerzos hace que pierda el equivalente a una espira, a una vuelta. La fórmula dice que cuando yo vea este elemento, pues se vea la diferencia, a ver si se ve. Se refiere a esta sección como queda. Le vas a restar un 1 al total de vueltas que tenga. Se supone que empiezas en este eje y a partir de ahí son 0 grados y empiezas a dar una vuelta hasta que regresa ahí. Sería una vuelta, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Y le vas a restar un 1. Parece trivial, pero en los cálculos afecta mucho, en demasía. Ese es el primero, las superficies de esquina plana o las superficies de corte plano. El segundo caso que nos da, cuando vas a cuidar que sea a 90 grados de la longitud helicoidal del alambre, resorte, aquí se alcanza a ver. O sea, lo cortas igual y luego lo esmerilas, en realidad pasa. O sea, le das un acabado para tratar de que no haya concentración de esfuerzos. Entonces, que no quede un adelgazamiento aquí en la sección, sino que te quede un corte a 90. Cuando ocurre eso, el cálculo cambia. Y la longitud efectiva de las espiras va a ser la total, cuentas todas y le restas 2 quizás. ¿Por qué pasa eso? Bueno, esto es muy obvio de entender. Al hacer ese corte vas a hacer, si empezaba en la parte axial o en la línea que está discontinua ahí o constructiva, vas a hacer que la espira empiece un poco antes, se va a recortar el tamaño de la espira. Entonces al recortarlo eliminas la concentración de esfuerzos en la parte delgada, pero haces que sea menos sección transversal. Entonces es mejor para el montaje, pero para el cálculo consideras 2 espiras menos. Pero es mejor en caso que no hay concentración de esfuerzos, eso es lo que tienes que tener presente. Y bueno, la última que solo la logras ahora, que solamente aparecía en la teoría, y es garantizar, se alcanza a ver ahí, en el sistemita, se alcanza a observar el extremo totalmente cuadrado. O sea, voy a hacer que la espira cuando le da vuelta quede tocando esta cara de reducción de cargas sobre, o recargada, si lo quieres ver así, en la espira, para que se considere una sola sección transversal. Para que lo que carga, aquí donde está la manita donde estoy señalando esta sección transversal, lo que carga se transmita a todo este elemento. Que no haya un juego aquí, no haya un espacio. Y ese es el sistema más logrado que se tiene, ¿no? Antes era teórico y lo lograbas a veces y ahora los CNC te pueden dar eso. Bueno, eso lo comento porque vas a encontrar en las fórmulas que menciona todos esos casos. Y dice, bueno, voy a considerar que son cuadrados, voy a considerar que son angulares o planos fáciles, o voy a considerar que no fueron esmerilados. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el cálculo? Bueno, simplemente la fórmula en cuanto a número de espiras. Y es muy sencillo, si tú te fijaste en todas, el caso más crítico de concentración de esfuerzos es que le restes un 1, y el caso más crítico en cuanto a recortar o que te quede menos espiras es que le quites 2. Entonces ya ahí se le surgen las fórmulas empíricas. Yo tengo un resorte y quiero calcularlo rápido, sin ver ni siquiera cómo lo acabaron, a mi fórmula le resto 2 vueltas. Es el caso más crítico. Si tiene 10 vueltas, resta de 2 y hago mi cálculo. Y ya evitas que vaya a fallar, así se hace. Por eso es que no te lo dan a detalle, ¿no? Lo que te interesa es esa parte. Ok, eso es en cuanto al número de vueltas o espiras activas o espiras que están trabajando. Y hay una fórmula que se calcula, ven, está lo que les comentaba bien en el canto,
pero ahí te lo dice también, fíjate si lo aparece ahí. Como no lo podían hacer antes con precisión, le tenías que recortar un cuarto de vuelta. Pero ya ahora no, y ahora sí se puede hacer eso que dice que no se logra la precisión, eso no es cierto, ya se puede hacer con los CNC. Entonces ya no necesitas quitarle un cuarto de vuelta. Lo que puedes hacer es, si no sé cómo es la punta del resorte, pues le restas un 12, que quitas de rompes. Y es válido porque te está respaldando en lo que dice el manual santo, ¿no? Ahora, ¿qué índices? No los voy a ver todos, me los platico muy rápido para entender el problema. Índice de resorte es una razón de proporción. El diámetro que tiene el resorte se refiere a la espira exterior contra el diámetro del alambre. Y hay un rango que nos pide, y aquí está, que tiene que dar entre 4 y 12. Si no cumples ese valor, el objeto va a tender a pandearse excesivamente y te va a fallar. Entonces está sencillo, se debe ser entre 4 y 12 el valor. Obviamente mayor a 4, menor a 12. 6, 8, lo común, ¿no? 10. Y con ese pruebas y ves si soportas y te da un factor de seguridad igual o superior a la unidad, y si no, pues iteras y vas aumentando esa razón de proporción. El siguiente valor que calculas, la deflexión del resorte. Si es que te interesa saber si se va a pandear, te digo, se lo puedes evitar con un casquillo, lo puedes evitar con un eje en el centro, tratar de evitar que se deflexione. La deflexión es natural al resorte y de hecho tú lo puedes ver, muchas máquinas así lo evitan. Lo que deben de cuidar es ese 10 a 15% de holgura y saber que se va a calentar eso por fricción. Tenerlo presente la fórmula, si tú la ves aquí, las variables que intervienen, la fuerza con la que vas a aplastar el resorte, el diámetro exterior del resorte, el número de espiras activas, que es NA, el diámetro del alambre con el que está hecho el resorte y el módulo de corte del material. Entonces todo es muy sencillo, es una sustitución. Quizá lo más difícil es encontrar esa G que dice ahí, que si tú ves un libro aquí, el Norton, pásale de referencia, y lees todo el capítulo de resortes, vas a ver que en ningún lado viene cuánto vale G para esos materiales. Tienes que meterte con el proveedor y ver de dónde sacó el dato. No aparece todo el capítulo, pero sí lo menciono. Calcular G, no aparece. Constante del resorte se parece mucho, dijimos, a la que habíamos visto nosotros desde otras materias. Se alcanza a ver. Vamos un poquito, quizá. Fuerza entre deflexión. Si no conoces la fuerza y la deflexión, entonces puedes usar esta fórmula que es la de arriba. Se considera lineal en este rango. O sea, hasta el 85% lineal, después se hace exponencial. O sea que cuando empieza a ser plástico ya no sé qué pasó ahí, pero mientras se comporte elástico no tengo problemas, es una ecuación muy simple, una pendiente muy sencilla. Hasta ahí es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Del 10 y 80%. Después de eso no sabemos qué pasa. Esfuerzos, ¿qué esfuerzos calcula él? No me voy a detener mucho en ellos porque los ejemplos no los calcula directamente. El cortante, el esfuerzo de corte que soporta el alambre, es lo que calculas. ¿Qué más calculas? Este sí es importante. Hay tres constantes que calculas en los resortes. Una le llaman KS, KC y KW. Vean aquí si este autor lo llama igual. Pero bueno, el primero que menciona ahí es la constante que vas a tener de corte. Esta que está acá arriba, esta formulita que él tiene aquí, está en función de la fuerza, la relación geométrica del objeto y las variables que pudiéramos nosotros conocer en cuanto al material, variables del módulo de elasticidad, de cortante, y con eso obtengo cuánto soporta de esfuerzo. Ese esfuerzo, si es el máximo, se convierte en una constante, le llaman ellos constante KS. El esfuerzo máximo que te dé aquí, el más grande que ocurre, que siempre es tangente, ese es el que vas a tomar para obtener esa ecuación. Más adelante lo vamos a retomar, ¿no? Otro que le llaman constante de Watt, y de hecho todos los libros lo mencionan, KW, es el factor de qué tan redondo es el alambre. Porque es obvio que cuando el resorte se somete a carga, el alambrito se va a ir deformando, se va a aplastar. Entonces ya no es un sistema homogéneo, no es un sistema isotrópico. Entonces esta persona, Watt, calculó qué pasaba cuando el alambre se empieza a aplastar y se hace una hélice. Entonces es una constante que tiene que ver con la deformación. Y si tú ves las variables que están ahí, pues cuánto le afecta el valor de C, el valor de diámetro de la espira o de la vuelta, contra el diámetro del alambre, qué tanto le afectará para que se empiece a deformar. Y él calculó ese fenómeno y nos lleva ese nombre, ¿no? KW. Y el último que aparece ahí es el KC, el factor de qué tanto mantiene la forma, no el alambre, la espira.
Cuando le estoy metiendo carga, pues el resorte empieza a cambiar la forma de la espira. Entonces por eso le llaman factor de curvatura. Entonces es sencillo de interpretar. El primero es un factor que tiene que ver con el esfuerzo máximo a corte. El segundo es un factor que tiene que ver con que el alambre mantenga su forma. Y el tercero tiene que ver con que el resorte mantenga su forma. Esas son las tres variables que están poniendo ellos ahí. Nunca aparece la fricción, nunca aparece la temperatura, pero nos da una aproximación. Bueno, eso es lo que calculan ellos, es lo que estamos diciendo. De ahí continúo en mis análisis, ahí con el autor, a ver qué más hace. Bueno, estos valores que aparecen aquí, por eso puse los del proveedor, es simplemente cómo se comporta el alambre cuando el alambre no necesariamente sea cilíndrico o circular. Existen resortes que son cuadrados, o sea, el alambre no es circular, y es a lo que se refiere. Bueno, este es nada más, dice ahí, con secciones transversales rectangulares, es cuando no es circular o cilíndrico el alambre.